este espacio usted lo lidera. Ok, muchas gracias, sí. Entiendo que vamos a hablar sobre las carreras que ofrece la Universidad Nacional Agraria, y eso va a ser un tiempito, más de 10 minutos seguramente. Ok, Sí. Perfecto. más o menos, ¿qué tiempo dispongo? Aprox. Si no me equivoco, gracias. Sí, a ver, comenzamos a las 5:10, tenemos unos 20 minutos, media hora. Ya, ok, listo, entonces para tratar de acelerar. Bien, muchas gracias por la invitación al área de admisión, a ustedes por estar presentes para hablarles sobre la Universidad Nacional Agraria La Molina. Soy docente ya hace un regular tiempo, mutualmente enseño agronomía y estoy dedicado a medicina, ya no de animales ni de seres humanos, sino de medicina de plantas, es mi área de especialidad, fitopatólogo. Y dentro de eso, bueno, vemos básicamente todo lo que es la Facultad de Agronomía. Ya les voy a ir detallando. ¿Se ve la presentación, por favor? ¿Se ve en pantalla completa? ¿Se puede ver? ¿Me dicen? Sí, todo perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien, hablemos de la Universidad Agraria La Molina. Yo siempre digo, el venir a la agraria a estudiar es un mundo diferente al resto, ¿no? Porque estamos acostumbrados de repente a ver gente que estudia derecho, arquitectura, no lo sé, medicina, y normalmente estamos acercándonos mucho a la parte urbana y todo eso, ¿no? Pero el estudiar carreras que existen en la Universidad Agraria tiene que ser gente que realmente le gusta no estar en ciudad y salir de la ciudad. Entonces yo siempre digo, si vas a estudiar en la agraria, tu primer requisito, te tiene que gustar no estar en la ciudad, estar fuera, en el campo, en la naturaleza, porque es, ¿cómo se llama? Porque la agraria presenta cursos justamente muy relacionados con la naturaleza. Tenemos carreras que tienen que ver con producción de animales, tenemos forestales, como ya lo vamos a ver, que de alguna u otra manera involucra la interacción del ser humano con la naturaleza, que es nuestra madre esencial para poder desarrollar. Nuestro lema como universidad, y que quede claro, quiero cultivar al hombre y al campo, porque así como nosotros estamos abocados, yo como agrónomo, a la formación o a la producción de alimentos y de plantas, ¿no? Pero también tengo que formar profesionales que vayan en esa línea y con valores. Entonces, no solamente queremos producir desde el punto de vista de rentabilidad, sino también queremos formar gente con muchos valores que se puedan desarrollar y ser útiles a la sociedad. Nuestra facultad, esta es la puerta de entrada, es característico, tenemos un campus de aproximadamente 240 hectáreas, para que puedan entender esto es alrededor de 240 manzanas, ¿no? O bloques en las ciudades, bastante grande, y acá básicamente nos centralizamos. Gracias a esa característica, la agraria genera una mística en todos los alumnos, porque todos los alumnos llegan a un centro, que es por donde solemos ingresar, y todos los alumnos interactúan. Al inicio, de repente cachimbo, llevas para tu especialidad, pero conforme llevas segundo, tercero, cuarto ciclo, comienzas a interactuar con alumnos de otras facultades en estudios generales. Entonces es interesante porque todo el mundo se conoce y se comienza a hacer una gran familia. Cuando ya estás en séptimo, octavo ciclo, te vuelves a reencontrar con la gente con la cual ingresaste, porque ya comienzas a llevar cursos de especialización. Y lo interesante es que se genera la mística molinera, ¿no? Donde lo más significativo a veces es la marinera molinera, y búsquenlo, ¿no? Porque todos los molineros simplemente nos ponemos a cantar y el que sigue la canción es un molinero. Y eso nos permite reconocernos en todos lados. A mí me decían, al de la agraria se le conoce con facilidad. A otras universidades es difícil saber de qué universidad, pero a las agrarias se les conoce porque siempre paran con los zapatitos llenos de polvo. Y esa es la característica. Tenemos un campus universitario, si bien hay infraestructura, pero mucho es la interacción que generamos en nuestros campos experimentales y lo que vamos desarrollando. Tenemos 8 facultades, ¿no? Y de esas 8 facultades, algunas facultades dictan algunas carreras más, 2 carreras, 3 carreras. Entonces, al final, 8 facultades, 12 carreras de enseñanza por la cual se puede elegir. Estas carreras relacionadas con el medio ambiente, con la agricultura, con la naturaleza. Y es lógico, si yo quiero estudiar medicina, de repente pienso en San Marcos, de repente pienso en la Cayetano. Si yo quiero estudiar economía, pensaré de repente en la Universidad del Pacífico, ¿no? Si yo quiero estudiar ingeniería, la UNI.
Pero si yo quiero estudiar una carrera relacionada con medio ambiente, con ciencias, con naturaleza, con agricultura, con producción, definitivamente la agraria es donde encaja. ¿Qué tenemos? Una de las primeras carreras es la agronomía, es quizás una de las carreras más antiguas. Y pensemos esto, la agronomía, yo siempre decimos, la agricultura es una actividad primaria. ¿Por qué? Porque a partir de ahí surgen otras carreras y surgen otras actividades. Nosotros tenemos abocado a la producción de alimentos, tenemos que producir los alimentos. Oye, necesitas de un médico de cuando en cuando, de repente de un abogado, de un dentista de cuando en cuando, pero todos los días vas a comer, mañana, tarde y noche. Por lo tanto, aunque no lo crean, la agronomía es una carrera de extrema importancia en el ser viviente. Y lo mejor, y quizás donde la gente mucho se ha dado cuenta en esta pandemia, se detuvo todo, ¿no? A excepción de salud y de agricultura. Todo lo que es agricultura y producción de alimentos tuvo que seguir y moverse. Es una actividad primaria porque a partir de ahí nacen otras cosas. Gracias a que producimos alimentos, se genera la famosa industria alimentaria. Si tú compras una galletita, es un procesado, pero ¿de dónde se origina? En la agricultura, porque se produjo trigo, ¿no? Si tienes embutidos, oye, sí, pero eso nace ¿por qué? Porque hubieron vaquitas o hubieron animalitos que después procesaron para el consumo, pero ellos tuvieron que ser criados y comer ¿qué? Alimentos. Entonces, la agronomía tiene que ver con la producción de plantas, de vegetales para el consumo humano. Y la producción está enfocada en un consumo, en una producción que pueda satisfacer a las sociedades y a la población. Entonces, esto es una actividad muy importante y sobre todo en nuestro país ha ido creciendo exponencialmente, porque si se ponen a ver estadísticas, la agricultura es una de las cosas que más ha crecido en este país. Hace 10 años éramos un desconocido en arándanos. Hoy el Perú es el número 1 en producción de arándanos. Y búsquenlo, googleenlo. Entonces, definitivamente, una carrera muy vital y de mucha importancia y de mucho potencial. Otra carrera, biología. Si la agricultura permite generar alimentos, la biología es el origen de la vida, ¿no? Y biología lo vas a ver en muchos lados. Pero esta biología quizás está orientada justamente a eso, a ver de qué manera los animales, las plantas, o de esta biología está orientado a de qué manera ayuda a, ¿cómo se llama?, a la seguridad alimentaria y a la naturaleza. Entonces, esta es otra carrera de muchísima importancia, porque definitivamente a partir de acá, y sobre todo esas carreras generan mucha investigación. Yo siempre digo, la biología es una carrera de mucha investigación, porque a partir de ahí comienzas a ver cómo van desarrollando. Estamos hablando ahora que la agricultura tiene que cambiar, hablamos de que tiene que haber menos pesticidas, menos plaguicidas, pero ¿cuál va a ser los reemplazos? Productos biológicos. Y todo nace a partir de la investigación básica, y es lo que hace la biología. Entonces, esta es otra de las características. Tenemos laboratorios, tenemos un centro de hidroponía que también hace producción de plantas, ¿no?, en agua, en agricultura, y esa es otra de las características. Ingeniería ambiental es otra de las carreras importantísimas. ¿Por qué? Porque sabemos que conforme las sociedades crecen, generan residuos, generan desechos. Ustedes en su casa generan residuos, generan desechos. ¿Y eso a dónde se va? Simplemente pasa el servicio de recolecta, los coloca una bolsa afuera y se lo lleva. Pero la pregunta del billón es, ¿y qué sucede con eso? ¿A dónde se va? ¿Lo tiran por cualquier lugar? Amerita un conocimiento de cómo se maneja eso. Y no solamente es eso, ¿no?, los desagües, ¿no?, las industrias emiten gases. Esta carrera justamente está para tomarle el pulso a los niveles de contaminación, a qué agresividad puede tener las actividades del ser humano respecto al impacto en el medio ambiente, pero también está destinado a la mitigación. Esto es lo que viene creciendo en el mundo. Ustedes están hablando de la contaminación y todo, y aunque no lo crean, seguirá creciendo, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a desarrollar? Los ingenieros ambientales tienen justamente con la finalidad de ir mitigando esos problemas e ir buscando alternativas a qué hacemos con ese tema. Entonces, esta es otra carrera que va a ir cobrando importancia y que sigue cobrando importancia. Ya es importante y seguirá cobrando importancia. Esta es otra carrera que a veces, yo digo, quizás no le damos mucha importancia acá, pero en otros países es crucial, ¿no? Si han tenido la oportunidad de viajar en el extranjero, Estados Unidos, afuera, no lo sé. Es impresionante cuando estás en invierno, cómo se fijan en el clima. O sea, se fijan en las noticias del clima.
O sea, es regla número 1. ¿Quieren saber si mañana va a haber tormenta o no? Si va a haber lluvia o no, porque en función de eso se va a comportar la población. Se va a hacer desde cómo vestir a qué es lo que va a hacer, ¿no? La suerte del Perú es que gracias a la cordillera de los Andes tenemos algo que se llama costa, que yo siempre digo la costa es una tripa seca porque el problema es del agua, y somos un invernadero natural. Y al ser un invernadero natural nos da esa ventaja de tener producción múltiple en agricultura, ¿verdad? Pero más allá de eso, nuestro clima no es extremo y quizás en las ciudades no se siente el impacto mucho del medio ambiente, en otros lados sí. Sin embargo, en agricultura es impresionante lo que se requiere. Porque gracias a eso, por ejemplo, el año pasado no hubo floración en mango, fue muy escaso, ¿no? Este año el clima ha sido diferente y el mango comienza a producir más. Entonces es el clima el que gobierna los procesos de la naturaleza y el clima el que gobierna y el que te dice voy a tener una buena cosecha, no voy a tener una cosecha, y no solamente es una buena o mala cosecha, comemos productos, por ejemplo, de mar. Sabemos si van a venir peces, no van a venir peces. Yo recuerdo mucho a un compañero que me decía, no, me dice, acá el clima, más que el clima, tenemos indicadores, temperatura, humedad relativa, pero también hay un indicador bien interesante que son los cangrejitos en el mar. Cuando aparecen esos cangrejitos te dicen que va a venir niño, y eso lo sabe un pescador. Son indicadores biológicos, ¿no? Entonces, cuando ves ingeniería meteorológica, y por eso se llama ingeniería meteorológica y gestión de riesgos climáticos, que en definitiva es de extrema importancia. Ingeniería forestal, oye, si te pones a hablar del territorio peruano, cerca del 60% del territorio del Perú es selva, ¿no? O sea, el 10% es la costa, un 30% aproximadamente es la sierra, y cerca del 60% es selva, bosques. Eso no tiene actividad agrícola, porque en agricultura destrozas el bosque y siembras. Eso simplemente es vida silvestre. Entonces los ingenieros forestales están abocados a eso. Por eso les digo, estas carreras son de mucha interacción con la naturaleza, ¿no? Entonces acá la gente se va al bosque y tiene que ver cuál es la vegetación que crece, cómo crece. Oye, todos los días hay gente que vende que se compra un mueblecito de madera. Sí, pues, y eso, ¿quién lo siembra? ¿O quién lo tiene? ¿O cómo lo hace? Eso es deforestación. Y si hay deforestación, si sale un árbol, que es el pulmón del mundo, tiene que haber otro que regresa. Y eso se tiene que manejar, y eso es lo que hacen los forestales, ¿no? Para poder ubicar. Estadística e informática, ¿no? Esto es de manera general, pero en agricultura también se analiza mucho para hacer investigación, para hacer desarrollo, para hacer predicciones y lo que sea, ¿no? Lo mejor que podemos entender en estadística, hace poco hemos tenido elecciones. Acaban las elecciones y de frente te dicen a boca de urna los resultados. Y cuando ya salen los resultados oficiales, está ahí, cerquita. Eso es la estadística. Que tú cojas, en lugar de muestrear o indagar en toda la población, colocas una pequeña muestra y tiene una ciencia de poder hacerlo, para que a partir de ahí sepas lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso se hace mucho en agricultura, en investigación, en desarrollo. Oye, ¿esto va a producir? ¿No va a producir? Pues trabajas con información, con estadística para poder desarrollar. Economía, ¿no? Si bien es cierto, hay otras especialidades, otras universidades que pueden enseñar economía, pero esta economía está en función a la agricultura. Como les digo, el venir a la agraria o estudiar cursos en la universidad agraria se enfoca mucho más en el tema de la naturaleza, del medio ambiente. Y esta economía es una economía agrícola. La agricultura, al final, si bien es cierto, son pequeños productores, pero entiendan que un pequeño productor, al final, tiene que saber de economía o tiene que manejar una economía, tiene que entender qué produce, cuánto entra, cuánto gasta, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que se le da a este tipo de economía. Ingeniería en gestión empresarial, lógico pues, un productor produce, pero en el fondo, si te pones a ver desde el punto de vista económico, es un gestor empresarial, es una empresa la que tiene que manejar, tiene que meterle insumos a la agricultura y tiene que producir y generar un flujo de caja. Muchos estamos acostumbrados a tener un trabajo y que nos paguen quincenalmente o semanalmente, pero muchos agricultores trabajan todo un año, porque después de un año van a recibir ese salario. Y si el clima estuvo bueno, hicieron buenas las labores, no se les enfermó la planta ni nada, tendrán una buena cosecha y tendrán un buen salario. Y si la cosa es al revés,
Si las cosas no les salió bien, su salario se reduce porque al final tienen que proyectarse a lo largo de todo el año. Entonces, hay que comenzar a entender esto, ¿no? O sea, en la ingeniería en gestión empresarial está abocado a eso. Y hay emprendimientos empresariales impresionantes. Uno de los emprendimientos de la agraria que ha generado hace poco, ¿no? Está produciendo unos dulces o unas barras de chocolate a base de proteína de insectos. No sé si habrán escuchado, ¿no? Entonces es parte de la generalidad. Muchos de los jugos que ahora se venden fueron ideas que se trabajaron en la agraria, ¿no? Esos néctares que van saliendo, ¿no? Entonces son emprendimientos empresariales después que se hicieron como empresa y que comienzan a crecer, ¿no? Entonces a eso está abocado el tema de la ingeniería empresarial. Industrias alimentarias, esto tiene que ver con procesamiento de alimentos. El problema de la agricultura es que produces un alimento fresco, ¿no? Hacer un alimento fresco son células vivas, porque lo que tú estás sacando, una planta es un ser vivo, tú eres un ser vivo, un perrito es un ser vivo, las plantas son seres vivos, y a la hora que te comes una naranja, son células vivas. El problema con los seres vivos que después envejecen, se deterioran, se descomponen y se pudren. La industria alimentaria está diseñada para eso, para tratar de prolongarle el periodo de vida, ¿no? Y muchas veces tú dices, oye, bueno, así como está es difícil, pero lo puedo procesar. Y a partir tienes ahí néctares, galletas, todo lo que viene en bolsa, ¿no? Todo lo que viene embotellado y que te dura más de 15 días, 20 días, 30 días, o mucho más, te vas a dar cuenta que se debe al procesamiento de alimentos. Díganme ustedes, en este mundo, ¿consideran que la industria alimentaria tiene potencial de crecimiento? Definitivamente sí. Cada vez estamos hablando de innovación, hablamos de quinoa, hablamos de arándano, de cosas, cada vez salen cada producto. Yo recuerdo mucho, alguna vez estuve trabajando en un proyecto en la sierra y me llevé unas chiquitas de industrias alimentarias a hacer sus prácticas. Y estas chiquitas se les ocurrió, y bueno, yo las apoyé y todo, a hacer yogur con hierbas aromáticas, ¿no? Entonces hacía un yogur a base de anís. Impresionante, ¿no? O sea, son esas curiosidades y esas innovaciones que se van generando. Entonces esto definitivamente es impresionante, ¿no? Por ejemplo, ahorita está un poco de moda por acá, por lo menos en la facultad, estamos haciendo chicha morada a base de zanahoria morada, ¿no? Estamos cultivando zanahoria morada y a partir de esa zanahoria morada estamos preparando chicha morada, ¿no? Entonces, oye, esto es chicha, pero no a base de maíz, sino a base de zanahoria. Parte de las innovaciones que se van generando acá. La ingeniería agrícola es otra carrera importantísima porque yo siempre digo que la ingeniería agrícola nos apoya, nos tecnifica y nos permite quizás el proceso de masificación, ¿no? Nosotros podemos ser agrónomos, pero, por ejemplo, si el problema en la agricultura, si el problema en la agricultura si el problema en la agricultura es porque falta de agua, entonces, por ejemplo, ahora la agricultura se está cambiando ¿a qué? A riego tecnificado, sistemas de riego por goteo, ¿no? Entonces, y ahí tienen que ver mucho los agrícolas. Los procesos de tecnificación, tractores. O sea, yo siempre digo, la ingeniería agrícola es un ingeniero civil en la agricultura, ¿no? O es un ingeniero mecánico en la agricultura. Eso, al final, creo que es la idea más simple de entender una ingeniería agrícola. Y eso es vital para el crecimiento y la producción en cantidades y en masa. Pesquería. Si comemos pescado, ¿por qué? Sí, hay un sector en el cual se dedica a hacer piscicultura, a hacer granjas de peces. Así como hay granjas de animales, hacemos granjas de peces. Pero mucho de lo que consumimos como pescado es silvestre. Mucho de lo que consumimos como pescado es que te vas al mar, te vas al océano y ahí sacas. Entonces te das cuenta de que es un proceso extractivo. Y la pregunta del millón es siempre saco. ¿Y cuándo devuelvo? ¿Eso será inagotable? Esa es la carrera de pesquería. Tiene que velar por eso. Oye, acá se está sacando, ¿y qué hacemos? ¿Qué estrategias establecemos para preservar este recurso? Y yo lo como, pero también mis nietos y bisnietos y los que vienen a continuación lo tienen que hacer, ¿no? Entonces la pesquería está relacionado con eso y definitivamente el mar, ¿a quién no le gusta el mar?
O sea, a partir del mar se genera todo un mundo. Ahorita hablamos de peces, algo que se está comenzando a crecer mucho, y aunque no lo crean, es el tema de las algas. Cuando comen gelatina, el por qué la consistencia de la gelatina se llama algo que llamamos agar. Y el agar viene a partir de algas, por ejemplo, ¿no? Entonces comienzas a darte cuenta que el mar nos provee muchas cosas. Y acá quizás la coincidencia pasa que cuando hablas de procesamiento de peces comienzas a ver enlatados. Quizás carrera que se relaciona en ese lado bastante con las industrias alimentarias, pero en este caso enfocado, ¿no?, a la producción de peces. Ingeniería zootecnia, ¿no? Esto es, bueno, a diferencia de otras carreras, siempre me preguntan, ¿y cuál es la diferencia con veterinaria? Veterinaria entiendo que tiene que ver la sanidad y la salud de los animales. La zootecnia es una carrera que tiene que ver con producción de animales. El Perú, según la estadística, si mal no me equivoco, un peruano come al año, en promedio, 50 pollos, ¿no? 50 pollitos, o sea, date cuenta, ¿no? 50 pollos en un año, wow. Ni hablemos de pollo a la brasa. Pero ¿y quién produce los pollos? Se tienen que producir en granjas, se tiene que masificar. Y los de ingeniería zootecnia están justamente en el proceso productivo. Durante ese proceso seguramente se van a enfermar y ahí vamos a necesitar veterinarios que nos acompañen y que nos ayuden en ese proceso productivo, ¿ya? Esa es la ingeniería zootecnia. Si solo hablamos de pollos, lo mismo ocurrirá con cerdos, lo mismo ocurrirá con vacunos, todo lo que es producción de alimentos, ¿ok? O la producción de animales para consumo, ¿no? Ese es el enfoque que se le da. Entonces, como les decía, la zootecnia necesita de maíz, por ejemplo, para el pollo. Eso lo ve la agronomía. Entonces, todo es una cadena y todo es una relación. Y el destino final es el bienestar del ser humano y la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, estas son las carreras que entiendo tenemos. Agronegocios con economía, creo que ahora ya es gestión empresarial, ¿no? Más que agronegocios, ¿ya? Y bueno, es respecto a la pregunta que me estaban haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios universitarios? Ya estamos en la hora del internet y estamos en la era de la fibra óptica. Tenemos un intranet, tenemos un aula virtual. En la pandemia nos pusimos todos las pilas y dijimos, hay que meterle punche, comenzamos a generar todo un sistema virtual. Actualmente, este semestre, estamos haciendo clases presenciales, ¿no? Pero tenemos un grupo de cursos que todavía nos están permitiendo hacer clases virtuales. Todo dependerá del Ministerio de Educación que nos diga si seguimos así o cambiamos. Yo considero que la educación, por lo menos a nivel de pregrado, debe ser presencial porque es importante esa interacción profesor-alumno, no solamente sentarse a hablar, sino dentro de esa conversación lo que un profesor puede transmitir, ¿no? Tenemos un fondo de seguro estudiantil, tenemos bolsas de trabajo de ayuda a los alumnos más necesitados. Quiero que lo tengan bien claro. Muchos dicen que la agraria parece una universidad particular. No es una universidad particular. Somos una universidad nacional. Por lo tanto, vas a pagar como una universidad nacional. ¿Ya? Que te quede bien claro eso. Dice, hoy es una universidad pituca, es particular. No es así. Somos una universidad nacional y por eso es muy asequible hacia todos los bolsillos. Y dentro de los que ingresan, si a veces necesitan bolsas, necesitan apoyo para lo que es la alimentación, se les da. Tenemos un centro de bienestar estudiantil que ve todos esos casos y las asistentes sociales justamente laboran en eso para identificar quiénes realmente requieren o no. Seguros médicos, tenemos un comedor universitario, ¿no? ¿Cuánto cuesta el menú? 10 soles afuera. ¿Cuánto cuesta en la agraria? 2 soles. ¿No? Tenemos un servicio social, tenemos un servicio de transporte. No tendremos 50 buses, pero por lo menos hay varios que pueden ayudar, ¿no? en hacer el traslado. Lo único que sí tienes que levantarte tempranito y coger el bus para que llegues puntual, ¿no? Pero eso es lo que tenemos como Universidad Nacional Agraria, ¿no? También el alumno no solo viene, sino lo tenemos que formar, además de conocimientos, en su parte personal, en su parte emotiva. Siempre digo, la formación tiene que ser integral, ¿no? Hay actividades culturales, hay actividades deportivas, la gente hace danza, la gente hace básquet, ¿no?
tenemos tiro con arco, karate, tenemos escalada de palestra, o sea, tienes que escalar pared. Entonces, desde ese lado, es bien interesante las cosas que puedes encontrar. Este es un mundo aparte, ¿no? Tenemos un centro preuniversitario, ¿no? Donde también se preparan los estudiantes para poder buscar e ingresar a la Universidad Agraria. Ahí tienen ustedes los datos, la página web y los teléfonos de contacto para mayor cantidad de informes y cada uno de esos detalles, ¿no? Modalidades de ingresos, lo típico es el concurso ordinario. Todo el mundo dice, sí, hay que postular, perfecto. Pero también hay modalidades de ingreso para los primeros puestos de colegio, de educación secundaria. Así que cuarto y quinto, dedícate a estudiar, ¿no? ¿Ya? Y ya puedes eventualmente ir postulando eventualmente cuando estás en quinto, entiendo. Preseleccionado de becas 18, ¿no? Tienes colegio mayor secundario, o sea, son todas las formas como puedes ingresar, traslados externos, en fin. Y creo que hay más, porque la ley permite más cosas, pero eso, por favor, directamente a la dirección de correo y a los teléfonos que se les indica. Y esto, bueno, es la Dirección de Admisión y Promoción, la que siempre me invita a hablarles un poco sobre la universidad. Estamos de la Javier Prado, llegan a una intersección que se llama Avenida La Molina, y de ahí a la mano derecha, pregunten simplemente por la Universidad Agraria. Por eso no tenemos número, porque somos tan conocidos que nos dicen Avenida La Molina sin número. Ahí queda la Agraria. Recontra fácil de llegar. La página web, el email, el WhatsApp, anoten ese WhatsApp, ¿no? Ahí están los colegas siempre apoyando, ¿no? El soporte de admisión y nuestras redes sociales. No sé si haya preguntas, creo que con eso es todo. Espero haber estado en el tiempo y espero se haya entendido. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, profesor Palomo. En realidad la información ha estado súper clara y ha sido muy interesante. Todos los chicos que están aquí ya tienen toda la información. Recuerden también de que esta presentación también se encuentra en el aula virtual para que puedan revisarla y también información con más detalle de cada uno